Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. El autor y la obra están íntimamente vinculados y al ser esta una creación que refleja la personalidad de su autor, nos preocupamos por protegerla de usos no autorizados por parte de terceras personas. Como autores de una obra, tenemos derechos que nos protegen. Entre ellos, tenemos a los derechos patrimoniales y los derechos morales. Toquemos a fondo qué significa e incluye cada uno. Los derechos patrimoniales son los derechos exclusivos que le permiten al autor beneficiarse económicamente de sus obras. Entre los derechos patrimoniales tenemos los siguientes derechos: derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de la obra, siendo el autor el único que puede autorizar o prohibir que esto suceda. Estos derechos son temporales, porque dura toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Son transmisibles, porque se pueden licenciar o transferir, y son renunciables, porque el autor puede decidir no gozar de estos derechos. En cambio, los derechos morales son los que están vinculados con la personalidad del autor, y por ello son derechos irrenunciables, no son negociables y deben respetarse siempre, incluso después de su muerte. Entre los derechos morales tenemos el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a que se le reconozca como el creador de su obra. Derecho de divulgación, es el derecho del autor a que se respete el cómo, cuándo y dónde se difundirá su obra o de lo contrario no darla a conocer. Derecho a la integridad, es el derecho del autor a que su obra no sea deformada, mutilada, modificada o destruida. Recuerda que el autor de una obra puede licenciar o transferir cualquiera de sus derechos patrimoniales y no sus derechos morales. También existe un servicio brindado por el Indecopi, que es el registro de obras que certifican la existencia y autoría de su creación. Si bien el registro de una obra no es obligatorio, el mismo ayudará a dar a conocer ante terceros quién es el autor de la obra. Esta información es aplicable para todas las industrias creativas y como sé que quieres saber más, te hablaré de algunas variantes y especificaciones según la industria a la que perteneces. Eso significa que este video continuará. Obras cinematográficas. Una obra cinematográfica es una obra audiovisual, la cual es una creación intelectual que se expresa mediante una serie de imágenes que den sensación de movimiento, con o sin sonido incorporado, grabadas en cualquier material que esté destinado esencialmente a ser mostrado a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido. Los autores de una obra cinematográfica serán el director, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor de los guiones y en caso se haya compuesto música especialmente para la película, el autor de dicho soundtrack. En el caso que la película sea de animación, el autor de los dibujos será considerado coautor de la obra cinematográfica. La ley presume que ellos son los autores de la obra, salvo pacto en contrario. Para ser reconocido como autor de una obra cinematográfica, no es necesario ser mayor de edad, ser peruano o extranjero, tener experiencia o ser un aficionado. No importa tampoco la valoración de la obra por parte del público o la crítica. Se llaman productores cinematográficos a aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que bajo su iniciativa, responsabilidad y coordinación se realiza una obra cinematográfica. Son también llamados en el mercado estudios de cine. Los productores de las obras cinematográficas tendrán los derechos patrimoniales que obtengan por cesión de los coautores de dichas obras. Los coautores y productores de obras cinematográficas pueden encomendar la gestión de algunos de sus derechos patrimoniales a una sociedad de gestión colectiva para que la realice de forma más eficiente. Solo pueden funcionar como sociedad de gestión colectiva aquellas autorizadas a funcionar como tales por la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi. Para finalizar, te recuerdo que si alguien infringe tus derechos morales y o patrimoniales, tú, por tus
sus representantes pueden presentar la denuncia ante la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI, la cual evaluará el caso y, de corresponder, se impondrán sanciones. La creación de obras en las diferentes industrias creativas genera un círculo virtuoso que impulsa la economía del país, genera fuentes de trabajo y mejora nuestro estilo de vida.